Buenas tardes, licenciada. Nosotros le vamos a hablar un poco acerca de las estrategias de negocios internacionales. Primero que todo, es importante saber qué es una estrategia. En este caso sería una estrategia empresarial. Bueno, una estrategia empresarial es la manera en que una organización define cómo creará valor. Se trata de qué se va a hacer y cómo se va a hacer. Define lo que son los objetivos de la empresa, las acciones, los recursos y cómo se van a emplear estos recursos para crear dichos objetivos. Bueno, dentro de estas estrategias de negocio se encuentran también los sistemas de control. ¿Y qué son los sistemas de control? Bien, estos son las medidas que se utilizan para evaluar el desempeño de las subunidades y juzgar el manejo de ellas por parte de los administradores. Dentro de estos sistemas se encuentran lo que son los intensivos, los procesos, la cultura organizacional y la estructura organizacional. Bueno, empezaremos definiendo qué son los intensivos. Y los intensivos son todos aquellos medios que se usan o que sirven para premiar el mejor desempeño o la mejor conducta administrativa que un empleado haya tenido. Los intensivos son una parte muy importante porque sirven de motivación y, como sabemos, un empleado motivado nos dará mejores resultados. Luego tenemos los procesos. Los procesos son la forma de tomar decisiones y de trabajar en las empresas. Algunos ejemplos de proceso podrían ser los procesos que se utilizan para formar estrategias, en este caso también para decidir cómo destinar los recursos de una empresa. También hay procesos que se utilizan para evaluar el desempeño tanto de los administradores como de los jefes. Luego tenemos la cultura organizacional o la cultura de la organización, que esta se refiere a todas aquellas normas y sistemas de valores que comparten los empleados de una organización. Esta también es una parte importante, ya que los valores dentro de una organización ayudan a tener una mejor, socializar mejor entre todos los empleados que son parte de dicha organización. Luego tenemos la estructura organizacional. Esta se considera que consta de 3 dimensiones. Tenemos la primera, que es la diferenciación vertical, que se refiere a la responsabilidad de la toma de decisiones dentro de la estructura. Luego tenemos la segunda dimensión, que habla de la diferenciación horizontal, que se trata de la división formal de la organización en subunidades. Y luego tenemos la tercera, que es el establecimiento de mecanismos de integración que sirve para coordinar las subunidades. Luego vamos a hablar un poco acerca de la estrategia y centralización en un negocio internacional. Aquí nos dice que las decisiones que concieren a la estrategia mundial de la empresa, los gastos financieros importantes, los objetivos financieros y los temas legales, por lo general se centralizan, o los que se encargan de ellos son la cúpula corporativa. Sin embargo, las decisiones operativas, como las relativas a producción, el marketing, entre otras cosas, y los recursos humanos, pueden estar sí o no centralizados, de acuerdo con la estrategia internacional de la empresa. Ahora viene lo que es la diferenciación horizontal, el diseño de la estructura. Esta diferenciación horizontal se refiere a la manera en que una empresa decide dividirse las subunidades de la misma. Esta decisión casi siempre suele tomarse en base a la función o el tipo de negocio, o según las áreas geográficas. La estructura de las empresas domésticas. Normalmente, cuando una empresa inicia, es administrada por una persona o un pequeño grupo de personas, pero a medida esta va creciendo, se van necesitando más empleados, más recursos, tanto humanos como
maquinaria y equipo, entre otras cosas. Entonces, en este momento es en que las organizaciones dividen sus funciones y reflejan las actividades de creación al valor de la empresa, es decir, que crece una estructura más grande y deja de ser una empresa doméstica para convertirse en un negocio grande. Una estructura de organización, una estructura mundial por áreas. Esta es una estructura que se refiere a la elección de una empresa con un grado bajo de diversificación y una estructura nacional con base en funcionamiento. Esta estructura se divide en diferentes áreas geográficas, las cuales pueden ser un país o un grupo de países. La estructura mundial por división de productos. Una estructura mundial por división de productos se refiere a la elección de empresas razonables, diversificadas y por ende con estructuras nacionales basadas en la diversificación o en la división de un producto. Una estructura mundial matriarcal. Esta estructura se encarga, o la función que tiene esta estructura es que por áreas facilita la sensibilidad focal, pero puede inhibir el logro de economía de ubicación y la curva de experiencia, así como la transferencia de componentes claves en el área. Ahora vamos con los mecanismos de integración. Están los siguientes. Primero tenemos la estrategia y coordinación a los negocios internacionales, el impedimento para la coordinación, el mecanismo formal de integración, mecanismos informales de integración, y esos son los 4 mecanismos de integración. En cuanto a la estrategia de coordinación de los negocios nacionales, se podría decir que esta se refiere a que la coordinación es un punto muy importante en las empresas. La necesidad de coordinación es mayor en las empresas que adoptan una estrategia internacional e intenta sacar provecho de las transferencias de competencias claves y habilidades. Luego tenemos los impedimentos para la coordinación. Los impedimentos de producción suelen atender cuestiones de capacidad, control de costos, control de calidad, mientras que los de marketing atienden aspectos de precios, promociones, distribución y participación en el mercado. La diferencia que hay entre ambos puede perjudicar la comunicación entre ellos y aquí surge lo que es el desacuerdo, o podríamos decir la coordinación. Y como mencioné anteriormente, la coordinación es un punto muy importante, ya que permite que las cosas se hagan con mayor facilidad y más efectivas. Ahora los mecanismos formales de integración. Los mecanismos formales integran las subunidades, varían en complejidad desde un contacto directo y fuertes vínculos hasta equipos e incluso una estructura matriarcal. Se podría decir que el mecanismo de integración o el mecanismo el mecanismo de integración más sencillo que existe es el contacto directo entre los administradores y las subunidades. Por último, tenemos los mecanismos informales de integración. Dentro de este tenemos las redes de conocimiento y los sistemas de control e incentivos. Si definimos la red de conocimiento, se puede decir que este es un sistema para transmitir información dentro de la organización, basada en la estructura organizacional formal. Ahora lo dejo con mi compañero, que va a continuar con la exposición. Buenas tardes, licenciada Sandra Ramos y compañeros de la clase de Mercado Financiero. A continuación, voy a seguir con el capítulo 13, explicando sobre los diferentes tipos de control. Aquí existen 4 tipos de control. El primero es los controles burocráticos. El control burocrático es un sistema de reglas y de procedimientos que rigen las acciones de las subunidades. Los controles burocráticos más importantes en las subunidades de las empresas multinacionales son las reglas que se refieren a los presupuestos
y al gasto de capital. En esencia, los presupuestos son una regla para distribuir los recursos financieros de una empresa. Como siguiente tenemos los controles de rendimiento. Estos implican que las subunidades logren y expresen el cumplimiento de sus objetivos en relación con las unidades de medición del desempeño, como estas pueden ser rentabilidad, productividad, crecimiento, participación del mercado y la calidad. El juicio de la administración sobre el desempeño de las subunidades se relaciona con su capacidad de alcanzar los objetivos fijados, es decir, si se cumplen las metas o se sobrepasan. Si no es así, por lo general los altos ejecutivos se ven que tienen que intervenir para averiguar la causa de por qué no se cumplen las metas y tomar las acciones correctivas apropiadas. De esta manera se puede lograr el control al comparar el desempeño actual con las metas propuestas. También debemos de mencionar los controles personales. Y como cuarto control tenemos los controles culturales. Estos existen cuando los empleados internalizan las normas y el sistema de valores de la empresa. Cuando esto ocurre, el personal tiende a controlar su propio comportamiento, lo que reduce la necesidad de una supervisión directa. También podemos mencionar los sistemas de incentivos. Estos son mecanismos que la empresa emplea para recompensar la conducta apropiada de un empleado. Esto puede ser como recibir un bono extra, un cheque, vacaciones pagadas o cualquier manera de satisfacción que se le haga al empleado por su esfuerzo hecho en la empresa. A continuación vamos a hablar sobre los sistemas de control, incentivos y las estrategias en los negocios internacionales. Aquí podemos ver el desempeño ambiguo. Existe cuando las causas del mal desempeño de una subunidad no son claras. Esto no es poco común cuando el desempeño de una subunidad depende en parte del que logran las subunidades, es decir, cuando existe un alto grado de interdependencia entre las subunidades de la organización. Como siguiente punto tenemos la estrategia, interdependencia y ambigüedad. En empresas que han implantado una estrategia de localización, cada planta nacional es una entidad autónoma y puede juzgarse con base en sus propios méritos. Su grado de ambigüedad del desempeño es bajo. También vamos a hablar sobre las implicaciones para el control de incentivos. Se definen como el tiempo que dedican los altos ejecutivos a supervisar y evaluar el desempeño de las subunidades. Y el último punto en la clasificación de estos son los procesos. Estos se definen como la forma de tomar decisiones y de realizar el trabajo de la organización. Estos están presentes en los diversos niveles organizacionales. Como siguiente subtema tenemos la cultura organizacional y desempeño en los negocios internacionales. Con frecuencia los autores de conceptos relacionados con la administración hablan sobre las culturas sólidas. En una cultura con esta característica, casi todos los administradores comparten un conjunto de valores y normas muy consistentes que ejercen un claro efecto en la forma de realizar el trabajo. Tenemos la estrategia de localización. La necesidad de coordinación entre las subunidades es baja. Esto sugiere que la empresa, en busca de una estrategia de localización, no tiene una alta necesidad de mecanismos de integración formales o informales para unir las diferentes operaciones nacionales. Como otra estrategia tenemos la estrategia internacional. Las empresas que adoptan esta estrategia crean valor mediante la transferencia de competencias básicas del país de origen a las subsidiarias en el extranjero. La estrategia global. Las empresas adoptan una estrategia global, se centran en la construcción de economías de localización y una curva de experiencia. La estrategia transnacional.
Las empresas que adoptan esta estrategia se enfocan en el logro simultáneo de economías de localización y una curva de experiencia sensible, local y aprendizaje mundial, es decir, la transferencia multidireccional de competencias básicas. Ahora vamos a hablar sobre el entorno, la estrategia, estructura y el desempeño. En este podemos mencionar el cambio organizacional. Las empresas multinacionales periódicamente tienen que adecuar su estructura para poder cumplir con los cambios en su entorno en el que compiten y la estrategia que estos persiguen. También tenemos la inercia organizacional. Es difícil que las organizaciones cambien en la mayoría de ellas. Por ejemplo, hay sectores que se resisten al cambio. Instrumentación del cambio organizacional. Dentro de este tenemos el descongelamiento de la organización. Esta aparentemente contradicción nos lleva a la teoría de la gran explosión del cambio, la cual sostiene que un cambio eficaz requiere una osada acción antes de descongelar la cultura establecida de una organización y cambiar la distribución del poder y de influencia. Cambio a la nueva situación. En otras palabras, esto quiere decir el acomodo requiere un cambio sustancial en la forma de una estructura organizacional multinacional para que coincida con la nueva postura de estrategia deseada. Y como último punto tenemos el recongelamiento de la organización. Recongelar la organización tarda más tiempo. Puede requerir que se establezca una nueva cultura mientras se desmantela la anterior. Por lo tanto, la recongelación impone que los nuevos empleados se acostumbren a la nueva forma de hacer las cosas.